Feliz año nuevo, un poco tarde para decir esto, pero feliz año nuevo a todos mis seguidores de Parallax Reviews. Muchas gracias a la gente que se ha ido suscribiendo a lo largo de este año. Pues para desearles un feliz año nuevo, sobre todo al público que está aquí por el cine y particularmente por el cine de México, les tengo un especial muy propio para iniciar este año. Este es un video, un tributo a lo que es a título personal la mejor y la única y la más internacional actriz que ha dado nuestro país. Estoy hablando por supuesto de la hermosa Dolores del Río, nacida a principios del siglo pasado, en 1904, en Durango, aquí en México. Ella viene de una familia que es precursora y que es lo que se conoce en inglés como un trailblazer en el cine, no solo de México, sino en el cine mundial, ya que ella es una figura primero en Estados Unidos y después viene aquí en México a enseñarle a mucha gente cómo se actúa de verdad aquí en México, en los estudios lo que se le conoció como la era del oro del cine de México. Ella ya estaba bastante avanzada en experiencia para cuando esta época de oro se estaba dando aquí en México. Ella viene de una familia bastante acomodada. Ella viene de una familia que se vincula mucho con el presidente Francisco I. Madero de aquí de México, el prócer de la revolución, aunque en estas revisiones históricas que hemos estado haciendo ya los mexicanos nos damos cuenta que pues Madero solo fue como un títere usado, ¿no? por el gobierno que quería entrar en ese entonces, ahora conocido como el PRI, pero sin embargo una familia muy decente, muy bien acomodada, también relacionada su prima Andrade Palma, su sobrina, una sobrina ya muy lejana, Diana Bracho, una familia de alto abolengo en el cine, no solo mexicano, insisto, sino internacional. Pero no todo queda ahí. Dolores del Río se convierte en una sensación en Estados Unidos, no solo por sus atributos físicos, porque ella es realmente bella. Bueno, y independientemente de que a mí me fascine, hay que reconocer que tiene un cuerpo muy estilizado, no es la típica mujer latina caderona, gordita y chichona, no, o sea, ella tiene una figura bastante estilizada, unas facciones bastante ad hoc para lo que se manejaba en esa época, y eso es la sensación en Estados Unidos. Ella empieza en el cine mudo y continúa hacia el cine hablado. Ella renuente a eso, no porque fuera como todas las actrices de esa época que no quisiera participar en cintas sonoras, sino porque ella no estaba muy segura de sonar bien en inglés. Pero ya después la convencen y la gente se enamora de su acento. El acento mexicano en Estados Unidos es bastante bien cotizado cuando se habla bien el inglés, y ella es la sensación. Ella es contratada continuamente para varias películas. Obviamente en las películas que ella participa pues no estaba tan en boga, todavía no estaba establecida la academia, y por eso ella jamás es ganadora de ningún Oscar. Sin embargo, ella es premiada altamente por la cultura pop, y me voy a explicar en este momento por qué. A pesar de que esto no lo van a encontrar en libros, esto es una investigación 100% hecha por Parallax Reviews y por mí para este canal, van a encontrar a los estudiosos de este tema del cine y de la cultura pop que hay varios carteles de cigarros y de productos donde se utiliza la imagen de Dolores del Río, obviamente sin pagar ningunos derechos, porque en esa época no estaba tan fuerte esta onda de los derechos de autor y cosas así. Pero donde se hay registro y donde hay autores que hablan de esto es particularmente en el cómic, ¿no? Que es algo que pues es una parte crucial en el canal de Parallax Reviews. Chester Gould, creador de Dick Tracy, toma la efigie de Dolores del Río, y esto viene documentado en este libro que tengo aquí atrás por si ustedes lo quieren checar algún día. Este se llama The Complete Chester Gould's Dick Tracy, Dailies and Sundays, que abarca de 1931 a 1933, es el primer volumen, y aquí, con más tiempo haré un especial de Dick Tracy, y aquí vienen así algunos escritos, algunas entrevistas que le hacen a Chester Gould. Aquí es bastante extenso, bastante interesante, pero Chester Gould comenta que él se basa en Dolores del Río para crear a la primer villana a la cual Dick Tracy se enfrenta, que es Texy García. Es más, hasta le da un apellido latino, como es García,
para mostrar a esta villana. Aquí están viendo ya imágenes de Texi García y la comparación con Dolores del Río de esa época, y es innegable, ¿no? Obviamente aquí tenemos la declaración de Chester Gould en una entrevista que habla de que Texi García y Dolores del Río eran la misma persona en su mente, ¿no? Recordemos que Chester Gould basa sus personajes y sobre todo sus villanos en gente de la vida real. Por ejemplo, Big Boy está basado en Al Capone y cuestiones así que ya ahondaré en el especial de Dick Tracy. Pero otra cosa muy importante es que la cotización de Dolores del Río es tan alta durante esta época de los 30s que pues ella empieza a asistir a fiestas sociales, empieza a asistir a eventos de Hollywood y se rumora por ahí, y aquí está la foto para demostrar este rumor, porque esto sí es a nivel de rumor, de que ella al conocer a Walt Disney pues hay chispas y se enamoran uno del otro. Lamentablemente pues Walt Disney ya era casado en esa época y se comenta, se rumora que hay un cierto romance entre ellos dos. Y a nivel de rumor, porque esto tampoco lo tengo confirmado, pero con las investigaciones que yo he estado haciendo en muchos libros y documentales y cosas así, se rumora que la imagen real de El Hada de Pinocho, y es por eso que tengo el disco aquí, solo como para una referencia, la imagen la estarán viendo aquí, acá arriba, se rumora que la imagen de Dolores del Río es simplemente una Dolores del Río rubia. Y si le empezamos a como que buscar los detallitos y todo, puede ser que sí. La gente, la versión oficial, comenta que no, que realmente el Hada de Pinocho está basada en la mamá de Walt Disney. Yo le veo un poco más parecido a una Dolores del Río rubia, pero eso ya es a como ustedes quieran determinar este juicio. Y finalmente, esto me sorprende tanto que no haya sido documentado de otra manera, porque es súper obvia la influencia de lo que les voy a comentar. Cuando crean a la Mujer Maravilla, William Moulton Marston y H.G. Peter, le empiezan a crear villanas. Y obviamente la villana más popular de Wonder Woman es Cheetah, que pues, obviamente no la vimos en la película por cuestiones de que no sabían que iba a pegar. Ya está confirmadísimo, en este momento todo puede cambiar, pero en este momento está confirmado que la siguiente villana que va a enfrentar Wonder Woman va a ser Cheetah. Pues les voy a poner estas imágenes aquí para comparar esta película que es de 1942, que se llama Journey into Mystery, de Orson Welles, y aquí tenemos Wonder Woman número 6, que sale el año siguiente, en 1943, y es la imagen de Cheetah. Y si comparamos la foto de Dolores del Río con el cómic de Cheetah, su primera aparición, es totalmente similar, ¿no? Es obvio que, no sé si Marston o H.G. Peter eran fans de Dolores del Río y unificaron para crear la primera Cheetah, Priscilla Rich. Pero jamás ha sido reconocido. Pero si ustedes están viendo las imágenes aquí, es súper obvio de que se volaron esta imagen de Dolores del Río para crear a la primera villana importante de Wonder Woman. Sería genial que alguien se acordara de esto y en la siguiente película de Wonder Woman hubiera por ahí un tributo a la gran Dolores del Río, la mejor actriz, en mi opinión, que ha dado México a nivel mundial. Y pues muchas otras apariciones, ¿no? Lamentablemente, ahora que menciono esta película de Journey into Fear de Orson Welles, eso es lo que le afecta mucho a Dolores del Río en Hollywood. Sabemos que Orson Welles es un gran cineasta que probablemente hizo la mejor película de todos los tiempos, llamada Citizen Kane, pero también sabemos que Orson Welles es una persona altamente conflictiva y altamente política, y metido en cosas, en escándalos que a Hollywood no le gustan. Y obviamente pues por eso Citizen Kane jamás gana el Oscar. Orson Welles no gana tampoco como director en ese momento, y eso le afecta mucho a Dolores del Río. La contratan cada vez menos, a relacionarla cada vez más con Orson Welles. Ellos tuvieron un romance aceptado. Sin embargo, llega el momento que Orson Welles le dice a Dolores que pues ya no pueden seguir así, ella tiene una carrera que seguir y no lo va a seguir afectando su carrera por culpa de su relación. Y es cuando Dolores del Río viene a México a comparar notas con gente pues, como Pedro Armendáriz, el Indio Fernández, y crean probablemente las mejores cintas del cine de oro de México, con
con todo este tipo de idiosincrasia y de imaginería que creaba el Indio Fernández, también súper metido en la cultura pop, ya no de Estados Unidos y ya no mundial, sino de México. Si ustedes ven películas como Bugambilia o como Flor Silvestre, eso es la iconografía que tenemos nosotros los mexicanos, y las ilustraciones de Jesús Helguera obviamente están basadas en estas películas del Indio Fernández. Así que yo creo que es momento de empezar a reconocer la importancia y el peso de Dolores del Río en la cultura pop, y por eso es que hago este video. Y para mí es muy importante empezar el año de Parallax Reviews con este video, porque ella realmente es todo un ícono del cine mundial y merece el peso y el respeto correspondiente. Y pues muchas gracias por acompañarme, y solo como acotación, si les gustan los cuadros que ven atrás, próximamente les diré cómo conseguirlos. Estamos preparando muchos proyectos en Parallax Reviews, entre ellos pues obviamente este es un canal enfocado mucho en el cine y en la cultura pop, y próximamente les diré cómo ustedes pueden conseguir estos cuadros a precios ridículamente accesibles. Muchas gracias, y échense un clavado a unas películas de Dolores del Río, no van a perder nada y van a ganar mucho. Y feliz 2018 en Parallax Reviews. Extra round. Y dos datos que se me olvidaron en el video precedente es que el luchador Alberto del Río, que es pues fue muy famoso en la WWE, el primer mexicano en ganar el Royal Rumble y otras cosas que ustedes ya deben saber como fans, pues Vince McMahon le pone el apellido de Del Río en honor a Dolores del Río. Y el año pasado Google le rinde un tributo a Dolores del Río con sus doodles, y el día de su cumpleaños en agosto crea un doodle que está apareciendo ahorita aquí en pantalla. Y pues es impresionante que a más de 100 años de que nació y a casi 100 años de que ella inicia su carrera como actriz en las películas mudas, sigan haciendo tributos a esta gran actriz. Y de nuevo, muchas gracias a estos dos datitos extras que tenía. Nos vemos en el siguiente video.